Lo que no se evalúa, se devalúa. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy hablaré sobre la importancia y los datos más relevantes sobre dos sexenios muy importantes aquí en México en el año 2000 al 2006 y el 2006 al 2012. Dichos años marcaron una transición de un gobierno tal vez de tanto autoritario que fue el PRI, que gobernó más de 70 años aquí en México. Vicente Fox, pues fue anteriormente gobernador del estado de Guanajuato en los años anteriores a la presidencia de la República. Si bien la llegada de Fox al poder, pues se dio en un contexto de transición política, pues un tanto en el que se esperaba la democracia, ¿no? La transparencia y la gestión pública, pues más eficiente. A nivel económico, pues atravesaba precisamente la apertura de los mercados internacionales, pero también sufrió los efectos de la crisis económica en el año de 1994. Las políticas públicas de Fox fueron un intento de la implementación en áreas claves como la educación, la seguridad pública y la política exterior. Sin embargo, no tanto se cumplieron, según expertos en la materia, por diversas circunstancias, principalmente políticas, en llegar a acuerdos en cuanto a los congresos que se tenían en ese entonces y las corrientes de los partidos políticos. Por otro lado, también tenemos que la rendición de cuentas y la fiscalización fue un aspecto fundamental, fue un aspecto clave, el cual se contaba con ciertas tecnologías, a lo mejor un tanto limitadas para ese entonces, que no permitían precisamente esta rendición de cuentas más abierta y más aperturada precisamente al público. Las relaciones con el Congreso, como lo mencionaba, fue una situación muy compleja entre los diputados del PRI y los del PRD, que en ese entonces estaban dentro del mismo Congreso. Fue complicado llegar a acuerdos para tener reformas, para implementar diversas acciones en el área fiscal y también de la reforma energética que en ese momento se estaba dando. El legado, bueno, sí, bien, todo gobierno tiene un tipo de legado. Aquí se consolidó la democracia del país. Ese es un punto que rescato muy importante. El cambio, precisamente, pues no se cumplió en un tanto el programa de trabajo que tenía Vicente Fox. Las reformas, pues no se lograron el impacto que esperaron. Y la administración, pues fue un poco criticada por los avances, precisamente en la seguridad y en el combate a la pobreza. La evaluación en el desempeño, pues bueno, fue un enfoque de rendición de cuentas y transparencia que fue un tanto crítico. Las acciones concretas para combatir la corrupción pues fueron un tanto también limitadas, además de que la falta de consenso con los principales actores políticos pues dificultó esta gobernabilidad, ¿no? Básicamente fue un cambio este gobierno para bien y para otros pues fue un tanto para mal. Por consiguiente, la administración de Felipe Calderón, digamos que políticamente, partidistamente, fue una continuidad en cuanto al partido político, sin embargo, no tanto a la forma de gobierno. Eso que quede pues en claro, porque cada presidente tuvo una forma de gobierno muy diferente a gobernar. En este caso, la presidencia pues fue un contexto de gran polarización política tras una elección, digamos, de tanto controversial, ¿no? Hay una atmósfera de inseguridad en México que gobernaba precisamente el país. El contexto político y económico, bueno, Calderón pues se enfrentó en un entorno económico difícil, excavado precisamente en la crisis financiera mundial del 2008, que fueron unos años muy críticos para todos los países. A nivel político, pues su gobierno surgió una elección muy disputada, lo que afectó precisamente la cohesión y el consenso en el Congreso. La estrategia de seguridad y la lucha del combate al narcotráfico fue una de las principales acciones que se tuvo durante su gobierno, si bien fue criticada por muchos. ¿Por qué? Porque implicó un despliegue militar de diversas regiones del país y aunque recibió inicialmente pues mucho apoyo, pronto se evidenciaron los altos costos en términos de violencia y derechos humanos, precisamente por las personas que estaban implicadas en dichas situaciones. En cuanto a las reformas de política y económica, bueno, estos pues buscó modernizar la economía mexicana, trajo mucha apertura comercial, mucha inversión extranjera, sin embargo también se impulsaron diversas reformas fiscales y energéticas, pero los esfuerzos pues en tanto son frenados por el consenso precisamente con los principales actores políticos. En cuanto a la fiscalización, y esto quiero que quede muy tema muy marcado, que aunque los años ya se fueron
realizando diversas acciones tecnológicas para tener más rendición de cuentas, si bien se vieron también limitadas, no fueron en cuanto a efectivos. En cuanto a la relación precisamente internacional y la política exterior, bueno, se dio un cambio en la internacional, mantuvo una relación muy fuerte con Estados Unidos, precisamente por temas de seguridad, combate a la corrupción y tema migratorio. Las críticas pues fueron de la política de seguridad en ambos países, pues generaron diversos roces diplomáticos. Como legado, podemos decir que este sexenio fue encabezado por Felipe Calderón y el ataque o el combate al crimen organizado. Si bien la evaluación del desempeño muestra que a pesar de todos los esfuerzos, pues el gobierno no logró consolidar tal vez una política de seguridad un tanto efectiva, sino fue más militarizada, el resultado pues fue un aumento de violencia, ¿no? Como conclusión, puedo decir que ambos gobiernos, ambas situaciones, pues marcaron parte de la historia de la política en México. Uno, por tanto, el yugo del cambio precisamente de partido político que fue el PRI, que gobernó en México por más de 70 años consecutivos. Y lo que trajo precisamente fue un ambiente más participativo, una democracia en ver que los mexicanos pues votaron precisamente por un cambio, ¿no? En el 2006, pues esperó también este cambio, continuó precisamente un nuevo partido político, pero sin embargo, obviamente la corriente o la forma de gobernar es completamente distinta. Dejaron huellas, sí, claro, muy profunda en México por la lucha contra el narcotráfico y las reformas económicas. Si bien en esos años llegaron a un consenso con los congresos, tanto locales como el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores, pues sí fue un tanto complicado para ellos, puesto que se encontraban también en su mayoría diversos diputados de ambas o de diferentes cuestiones políticas. Entonces, cualquier situación que tengan, bueno, los invito a analizar precisamente parte de la biografía de Rivers, que nos contempla precisamente todos estos acontecimientos importantes en la historia de México y en la política. Muchas gracias.